Ay, el Minecraft, ese juego que marcó nuestra infancia, adolescencia y que sigue conquistando generaciones enteras. Lo hemos jugado casi todo, en consolas, en PC y en celulares. Pero hoy vamos a hablar de una de las versiones más curiosas y para muchos más polémicas: Minecraft para la Nintendo 3DS. Cuando escuchamos Minecraft y 3DS en la misma frase, lo primero que se nos viene a la mente es ¿cómo hicieron para meter un juego tan masivo en una consola tan limitada? Bueno, el resultado fue, digamos, interesante. Porque sí, el juego técnicamente corría, pero la pregunta es, ¿valió la pena? Pues para empezar, hablemos de lo que es. Minecraft para la Nintendo 3DS fue una adaptación de la versión de consola. Fue lanzado el 13 de septiembre del 2017, justo cuando el mundo ya estaba loco con el Nintendo Switch. Es decir, Mojang dijo, ¿por qué no sacamos esta versión para una consola que ya está casi medio enterrada? Seguro que a alguien le gusta. La versión fue desarrollada por Other Ocean Interactive. Y ojo, llegó como una edición de New Nintendo 3DS, lo que significa que no era compatible con las 3DS estándar. Un dato que de entrada limitó muchísimos jugadores. El juego venía con lo básico: modo supervivencia, modo creativo, bloques, mobs y esas cosas que hacen Minecraft lo que es. Pero aquí es donde empiezan las broncas. El mundo no era infinito. Sí, escuchaste bien. La característica que hace Minecraft tan icónico, esa exploración sin fin, quedó atrapada en un mapa mucho más limitado. ¿Por qué? Porque el hardware no daba para más. Es como intentar meter un elefante en un carro, simplemente no cabe. Y aquí viene lo jugoso. ¿Cómo se veía Minecraft en la 3DS? Bueno, digamos que no esperes un espectáculo visual. Las texturas eran simplificadas, los colores no eran tan vibrantes y los FPS, pues... Bueno, si jugaste esta versión seguro recuerdas que iba como a 20 FPS en el mejor de los casos. Y eso cuando no había muchos mobs o construcciones en pantalla. Y en cuanto al renderizado, los chunks tardaban una eternidad en cargar. Literal, podías ir caminando y de repente te topabas con el vacío absoluto, porque la consola no daba para más. Ahora, es cierto que en una pantalla tan pequeña como la de la 3DS esto podía ser menos notorio. La resolución baja ayudaba a disimular un poco los defectos. Pero aquí viene el dato interesante. El gameplay que están viendo ahora en pantalla es emulado, y creo que era obvio. Esto significa que podría lucir peor que en la consola real, donde la pantalla más chica y su resolución modesta podían hacer que las fallas fueran menos evidentes. Otro gran problema con esta versión eran los controles. La 3DS tiene un diseño que funciona perfectamente para juegos como Animal Crossing o Super Smash Bros, pero no tanto para algo tan complejo como Minecraft. Con solo un joystick, manejar la cámara se convertía en un ejercicio de paciencia. Mojang y Other Ocean intentaron salvar esto usando la pantalla táctil inferior para algunas funciones, como mover el inventario o seleccionar bloques. Pero seamos honestos, ¿quién quiere andar peleándose con una pantalla táctil mientras un creeper se acerca para explotarte en la cara? Muchos jugadores llegaron a decir que la experiencia de controlar el juego era frustrante. Incluso si te ponías a construir algo más elaborado, te tomaba el doble de tiempo por lo incómodo que era maniobrar. Pero entonces, con todo esto, ¿valía la pena comprarlo? Esta es una pregunta interesante. En su momento, Minecraft para la 3DS tuvo su público, sobre todo aquellos que no tenían acceso a consolas más potentes o PC. Era una manera de llevar el juego contigo donde fueras. Pero si lo comparamos con versiones actuales como la del móvil o la del Switch, simplemente no hay punto de comparación. Jugar Minecraft en la 3DS es más un ejercicio de nostalgia que una experiencia realmente disfrutable. Es como esos juegos que amas recordar, pero que si los vuelves a probar te das cuenta que el tiempo no los trató tan bien. Y todos sabemos que uno de los mayores atractivos de Minecraft siempre ha sido el multijugador. La posibilidad de explorar mundos, construir juntos y enfrentar a hordas de monstruos con tus amigos ha sido una parte esencial de la experiencia desde sus inicios. Sin embargo, en la versión para Nintendo 3DS el multijugador quedó súper limitado, únicamente al modo local. Esto significa que si querías jugar con alguien, esa persona debía estar físicamente cerca y tener su propia consola y copia del juego. Aunque la idea de jugar con amigos cara a cara puede sonar nostálgica y hasta encantadora, en la práctica no era tan fácil. Para empezar, ¿cuántos jugadores de 3DS realmente conocían a alguien más con el juego? Este requisito hizo que el multijugador en esta versión fuera prácticamente inalcanzable para muchos. Además, incluso si lograbas conectar dos consolas, los problemas técnicos como el bajo rendimiento y la caída de los cuadros por segundo dificultaban mucho la experiencia. Por si fuera poco, mientras en otras versiones como la de Xbox y móvil ofrecían acceso a servidores y mundos compartidos con jugadores de todo el mundo, la versión de 3DS quedó completamente aislada. Esto no fue solo un retroceso, sino también una desilusión para aquellos que esperaban disfrutar del juego como lo hacían en otras plataformas. Y si hay algo que distingue a Minecraft es su estilo visual minimalista. Sin embargo, incluso con su apariencia de cubos, el juego tiene estándares gráficos que deben cumplirse para que se sienta pues Minecraft. En el caso de la 3DS, la resolución baja de la consola y la falta de potencia gráfica resultaron en un juego que se veía significativamente menos atractivo que en otras plataformas. Desde el primer momento en que iniciabas el juego era evidente que la consola estaba luchando para mantener el rendimiento. A esto se le sumaban los detalles como texturas más simples y la ausencia de efectos visuales que, aunque sutiles, hacen que Minecraft luzca bien en otras versiones. Ahora, es importante mencionar que la pantalla de la 3DS, especialmente de la New 3DS, estaba diseñada para una resolución más baja, lo que hacía que estos gráficos menos detallados no se vieran tan mal como en una pantalla grande. Sin embargo, si comparamos esta versión con cualquier otra, incluso con la
la de móviles, queda claro que los gráficos de la 3DS eran, por decirlo suavemente, un sacrificio necesario. A pesar de estas dificultades, hay que reconocer que Mojang intentó aprovechar al máximo las capacidades únicas de la consola. Aunque el resultado no fue perfecto, el uso de la pantalla táctil le dio a esta versión un toque especial, un toque que no estaba presente en otras plataformas. Y si alguna vez jugaste Minecraft, sabes que el combate es sencillo pero esencial. Golpeas, te mueves, esquivas y vuelves a golpear. Es un sistema básico pero efectivo. Sin embargo, en la versión de 3DS, este aspecto tuvo una serie de inconvenientes que complicaron lo que debería ser una experiencia simple. Para empezar, el control con el Circle Pad de la consola no era tan preciso como se necesitaba, especialmente cuando te enfrentabas a mobs como esqueletos que disparan flechas desde la distancia. Además, la falta de botones adicionales hacía que equipar y cambiar de armas fuera más torpe de lo que debería ser. Sumemos esto a los problemas de rendimiento mencionados anteriormente, y el resultado era un combate que se sentía lento, impreciso y estresante. Por otro lado, el pequeño tamaño de la pantalla también jugaba en contra. En pantallas intensas, identificar mobs desde lejos era un desafío, y no faltaban los momentos en los que un creeper se te acercaba sin que lo notaras. Aunque estos sustos eran parte del encanto de Minecraft, en la 3DS se sentía más como un castigo que como una mecánica intencional. Pero para que entiendan realmente la posición del Minecraft de 3DS, es necesario compararlo con otras versiones. En el mismo periodo en que esta versión fue lanzada, los jugadores ya tenían acceso a Minecraft en consolas como Xbox One, PlayStation 4 e incluso en dispositivos móviles. Todas estas versiones ofrecían mundos más grandes, gráficos superiores y una experiencia de juego mucho más fluida. La versión de Pocket Edition para móviles, por ejemplo, no solo era más accesible económicamente, sino que también contaba con actualizaciones más frecuentes, mejores controles táctiles y un rendimiento superior, incluso en dispositivos de gama media. Por otro lado, en consolas, las versiones de Minecraft ofrecían soporte para pantalla dividida, servidores en línea y mods, lo que hacía que la experiencia fuera más rica y completa. Con esto en mente, es fácil entender por qué la versión de 3DS quedó en un lugar tan complicado. Aunque no era un desastre total, no lograba competir con las alternativas disponibles, lo que la mandó rápidamente al olvido para muchos jugadores. Y como ya mencioné al inicio, el gameplay que están viendo es una emulación del juego, y no la experiencia exacta de una consola 3DS. Aunque esta emulación nos permite capturar y mostrar el juego, no hace tanta justicia en cómo se veía realmente la consola. Y se los digo por experiencia, porque yo sí la llegué a jugar en la 3DS. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el rendimiento y las limitaciones técnicas seguían siendo evidentes, incluso en la consola original. Así que aunque algunos jugadores puedan sentir nostalgia por esta versión, es importante recordar que incluso en su mejor momento, estaba lejos de ser ideal. Al final del día, este es un caso curioso en la historia de los videojuegos. Es un título que desde su concepción fue un reto técnico, un intento por llevar uno de los juegos más ambiciosos de todos los tiempos a una consola portátil que, seamos sinceros, no estaba diseñada para manejar algo tan grande. Minecraft para la 3DS se sintió más como un experimento que como una versión completa del juego. A pesar de ello, es importante no subestimar el impacto que tuvo para ciertos jugadores, para quienes no tenían acceso a consolas más potentes o dispositivos móviles modernos. Esta versión fue su primer contacto con Minecraft, y esos recuerdos, aunque llenos de caídas de frames y pantallas pequeñas, todavía ocupan un lugar especial en sus corazones. Tal vez nunca sabremos si esta versión fue realmente necesaria, o si simplemente fue una forma de estirar el fenómeno Minecraft a todas las plataformas posibles. Así que, ¿fue esta la peor versión de Minecraft? Seguramente sí, pero también fue una de las más interesantes, y eso es algo que merece su propio reconocimiento. Y también merece reconocimiento los videos que se les está mostrando en pantalla. Créanme que no se van a arrepentir.